gracias por acompañarnos. Ya sabéis que hace unas semanas, en Navarra, empezamos a organizar un ciclo de webinars cuyo fin es pensar, reflexionar sobre el futuro de algunos sectores que son claves para Navarra. Y la automoción, sin duda, pues es uno de ellos, por el peso importante que tiene nuestra comunidad. A Roberto, muchos le conocéis. Roberto Aspa es el presidente de ACAN, Asociación Clúster de Automoción de Navarra, a que también, quiero agradecer el que esté ahí apoyando estos webinars. Seré muy breve. Roberto va a hablar un poco del contexto de automoción hasta antes de la pandemia, luego hablará sobre qué ha cambiado después del coronavirus y luego hablaremos un poco sobre mercado y tendencias. En la parte derecha de vuestra pantalla hay un chat. Ahí os invito a que podáis dejar las preguntas y después de su explicación, su charla, que más o menos durará unos 20 minutos más o menos, haremos las preguntas. Así que os animo a que participéis. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Roberto, cuando quieras, la pantalla es tuya. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por tomaros este tiempo y poder estar conmigo y que podamos discutir y hablar un poquito de qué es la situación actual en la que nos encontramos en el sector de automoción aquí en Navarra. Creo que es importante y creo que es interesante para poder analizar el hoy, ver un poquito de dónde venimos, ¿no? ¿Cuál es la historia reciente del sector de automoción? Si nos acordamos, no hace mucho tiempo estábamos discutiendo con el famoso Dieselgate qué es lo que pasa, que vamos a perder volumen, qué pasa con los modelos actuales, qué influencia podía tener este problema que hubo hace un par de años en todos los niveles de producción, en los modelos. Se empezó a hablar con mucho más énfasis del modelo eléctrico, del coche eléctrico y también empezamos a hablar todos que en nuestro día a día teníamos conversaciones de el coche como un servicio, no ya solo el coche como un elemento en propiedad, sino todo el tema de las nuevas tecnologías aplicadas a los coches, el car sharing, el poder tener coches autónomos, conectados, y han surgido un montón de iniciativas en lo que es el sector alrededor de toda esta idea. Como a todas las industrias, el sector de automoción no se mueve bien en medio de las incertidumbres. Y todo esto, de lo que brevemente he comentado ahora mismo, produjo cierta inestabilidad en la demanda. Si vemos los últimos años, hay en Europa una cierta tendencia a la baja de alrededor del 1 o 2% en lo que es la producción de coches. Y todos nos pusimos manos a la obra en prever qué es lo que iba a venir en el futuro, cómo nos iba a influir el impacto del coche eléctrico, cambiar modelos de negocio, lo que digo del coche, por decirlo de una manera, el coche 4.0, ¿no? O el coche conectado, autónomo, qué servicios iba a incluir, cómo iba a cambiar la cadena de valor, qué es lo que iba a pasar, ¿no? Y mucha gente muy sesuda ha empleado gran parte de su tiempo en intentar prever y analizar ese futuro. Pero vete aquí que de repente un bichito de 0,13 micras que se cuela por todos los lados, le han bastado 2 o 3 meses para poner todo nuestro mercado y toda nuestra industria patas arriba. Y eso es un poco la situación en la que nos encontramos a día de hoy, ¿no? Estamos viendo que poco a poco se supone que las fábricas están empezando a trabajar, no todas al volumen que teníamos antes, ni mucho menos. Estamos viendo que hay una gran caída, pérdida de producción que hemos tenido en los últimos 2 meses. Los datos que leí antes de ayer básicamente decían que en España se habían perdido en las últimas semanas una producción de 400.000 coches y en Alemania de 600.000. Y dices, no somos los peores, ¿no? Y dices, sí, pero la diferencia es que en Alemania se producen alrededor de 6 millones de coches y en España se producen menos de 3 millones de coches, con lo cual el impacto porcentual que ha sufrido España en este sentido es grande.
y ha sido muy importante y desgraciadamente creo que en los próximos meses seguirá siendo importante. Como digo, una cosa es empezar a producir, pero nuestro mercado no es un mercado de estocaje, nuestro mercado es un mercado de venta y a día de hoy la actividad a nivel europeo que podemos ver en los concesionarios pues es muy baja. Básicamente se están retirando pedidos que ya estaban ordenados antes de la crisis y nuevos pedidos a día de hoy con cuentagotas, pero con cuentagotas literal, no una expresión, muy poco. De eso que prácticamente todos los OEMs están deseando que llegue el periodo estival para poder tener un cierre de actividad de verano más o menos ordenado y confiar en que la demanda pues lo tengamos de cara a los próximos meses. Pero bueno, eso es la situación de mercado. Tenemos que ver también cómo está la situación de nuestras empresas, cómo se han quedado después de estos meses, porque hay que recordar que todos o gran parte del sector de automoción en Navarra, pero también en España, estamos pues hace poquito renovando modelos. Eso quiere decir que tenemos unas inversiones muy grandes hechas hace relativamente poco tiempo, estamos en medio de los procesos de amortización. ¿Y qué ocurre? Pues que el tener una cuenta de P&G que durante los meses mínimo, mitad de marzo, ventas cero, abril, ventas cero, mayo, ventas cero no, pero un 20%, junio será pues un 30, un 40% en el mejor de los casos, julio, pues ya sabemos que es un mes, julio y agosto son meses bajos de producción. Eso quiere decir que nuestras empresas como tal van a ser fuertemente impactadas y van a ser dañadas en cuanto a cuenta de resultados, y eso es algo que lastra para el futuro, lastra para poder prepararse para ese futuro que igual tenemos y que deberemos de tener. Quiero decir esto que, no sé, es una idea que lanzo por ahí, no es el primer foro en el que la lanzo, de la misma manera que hay un ERTE para las personas y para poder recuperar el trabajo, ¿por qué no tenemos un ERTE para las inversiones? Quiere decir, no estamos... podía darse una situación, en otros países se ha dado por normativa en la cual pues, todo el tema de inversiones ha sido suspendido, que no cancelado durante un periodo de 3, 4, 5 meses y las empresas se pueden ver beneficiadas en su cuenta de P&G de que esos durante 4 o 5 meses no tienen esa amortización y desde luego la imagen que vamos a presentar financieramente a fin de año no tiene nada que ver si te quitas esos periodos de amortización de estos meses, con lo cual eso es un dato importante a nivel industrial. Luego, como digo, ha habido muchos países en los cuales están los centros de decisión de los grandes OEMs, que España no es uno de ellos, en los cuales, bueno, pues han priorizado y han beneficiado a todas sus empresas, pero bueno, ahora están pidiendo el decir, bueno, yo te he ayudado, pero el trabajo que tienes en otros países habrá que retornarlo aquí a donde están las matrices. Casos conocidos en Francia, en Alemania algunas marcas, y bueno, pues eso también crea cierta inestabilidad en nuestro mercado, en nuestra red productiva, en nuestras empresas. Es importante, y el tema de que no somos centro de decisión de ninguna multinacional, de ningún OEM, es un tema que muchas veces se nos olvida. Y aun siendo España como es el segundo productor a nivel europeo detrás de Alemania, no decidimos aquí qué es lo que se hace, ni cuándo, ni cómo. Somos centros de producción. Entonces, bueno, hay que ver cómo nos presentamos de cara al futuro que vamos a tener, ¿no? Y además habrá que replantearse muchas cosas que hasta hace 2 o 3 meses dábamos por válidas. ¿Qué influencia va a tener esta crisis en el comportamiento del mercado al futuro? ¿A qué me estoy refiriendo? Hasta hace bien poquito teníamos el modelo del car sharing, que era algo
por poner un ejemplo, ¿no? Que era algo que todos dábamos como prácticamente asumido modelo de futuro. Nadie iba a tener en coche, le íbamos a compartir y tal. Bueno, ¿eso sigue estando sobre la mesa? ¿O realmente eso no va a estar sobre la mesa? Porque claro, ahora, ¿quién se monta en un coche con alguien que no conoces? ¿Qué le vas a pedir? ¿El carnet de si está infectado o está libre del coronavirus o de otra infección que llegue mañana? Esos miedos introducidos en la sociedad afectan al comportamiento del modelo de futuro. Entonces, bueno, pues lo que he dicho un poco antes, ¿no? Que todos esos análisis de gente muy sesudos, de gente que ha perdido o que ha empleado mucho tiempo en prever el futuro, han saltado por los aires ahora mismo. Y bueno, si realmente estamos viendo que de aquí a un futuro va a haber inversiones en nuevos modelos, el tema del coche eléctrico, si tú hablas con diferentes gurús a lo largo del mundo o escuchas, prácticamente cada uno tiene su opinión al respecto de qué es lo que va a pasar. Todas las empresas a nivel general han sido dañadas económicamente con gran profundidad. Eso quiere decir que sus niveles de inversión, pues posiblemente van a ser más reducidos de lo que eran hace unos meses de cara al futuro. Entonces se puede decir, bueno, vamos a apostar la inversión por algo que está por probar si va a funcionar, o vamos a apostar la inversión de modelos futuros por algo en lo que sabemos que ahora mismo está funcionando y que nos puede llegar a subsistir. Esa pregunta a día de hoy está en la mesa y, como digo, hablas con 10 personas distintas y encontrarás 10 opiniones completamente distintas. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Creo que nos estamos enfrentando, y eso tampoco hace falta ser muy espabilado, que dicen en mi pueblo, para darse cuenta que son escenarios de una volatilidad extrema. Quiere decir que si antes ya decíamos que hablar de previsiones a más de 3 años es algo que es muy difícil y que es complicado, ahora posiblemente los periodos de volatilidad están circunscribiendo a día de hoy simplemente a las próximas semanas, y en muy corto plazo hablar igual de evoluciones de más allá de un año va a ser complejo, va a ser muy complejo. Porque, claro, las decisiones siempre implican un riesgo. Y si a todo esto le añadimos unas circunstancias desconocidas hasta ahora, que es a lo que nos estamos enfrentando, pues los miedos son altos. ¿Qué es lo que yo creo que puede venir al futuro? ¿Y qué es lo que yo creo que las empresas del sector automoción en España y también fundamentalmente en Navarra tienen que focalizarse? Por supuesto, no perder la perspectiva del futuro, pero una mirada, una vuelta a las raíces, una vuelta a lo principal. ¿Por qué el sector automoción es importante en España? ¿Cómo ha conseguido llegar aquí? Se ha conseguido siendo una industria y un sector eficiente, con una alta calidad, con unos costes contenidos. Es decir, tenemos un modelo de excelencia que tenemos que afianzarlo, pero no solo porque nos va a ayudar mientras seamos más eficientes, con mejores calidad, menos costos de calidad, con un análisis de costos contenido, nos va a ayudar a pasar esta travesía del desierto de una manera mejor, sino que lo que nos va a ayudar va a ser a estar en primera línea ante los cambios y las decisiones de futuro que puedan darse en nuestras matrices, y podamos ayudar a que los que se suplen de nosotros también estén en primera línea y sean los que estén en la línea de salida para pedir, oye, nuevas inversiones, cómo afecta el futuro, cómo nos va a llegar. Oye, si antes había 10 de inversión y me tocaban 2, ahora sí hay 3, que por lo menos me toque 1,5, ¿no? Estar en primera línea y seguir siendo los mejores. Entonces yo creo que lo que tenemos que reorientar es esto: vender nuestras empresas dentro de nuestros grupos para poder seguir manteniendo ese modelo de excelencia. Y eso yo creo que va a ser la clave de nuestro éxito, porque de verdad la incertidumbre que ronda los mercados ahora mismo es grandísima.
Si a eso le añadimos que bueno, pues que a veces nuestro sistema político no ayuda con ciertos tiros en el pie que nos damos de vez en cuando, ¿no? Como anuncios de estos estrambóticos de que, nada, no os preocupéis que dentro de 15 años aquí no vamos a fabricar ningún coche de combustión, todos van a ser eléctricos. Pues con anuncios de este estilo, creando más incertidumbre, vamos mal, vamos muy mal. Yo creo que ahora tenemos que dejar al lado todo lo que es situaciones de tacticismo y hablar de qué es lo que nos gustaría o qué es lo que desearíamos para volver al pragmatismo, qué es lo que necesitamos. Y lo que necesitamos, en mi opinión, como he dicho antes, es poner las herramientas necesarias para pasar por esta travesía del desierto en las mejores condiciones y poder situarnos dentro de nuestros grupos en las mejores condiciones de cara a pedir lo que es estar presentes en el futuro, ¿no? Y sin olvidarnos, como he dicho, que también es un tema muy importante, que no existe ningún centro de decisión de ningún OEM a día de hoy en España. Y eso es un factor que a veces se nos olvida y debemos de cuidarlos y debemos de cuidarnos, porque si les cuidamos a ellos, nos cuidaremos nosotros mismos. Esto es un poco la reflexión a nivel general que yo quisiera poner encima de la mesa, ¿no? Y a partir de aquí podemos hablar de todo y las preguntas. Ya estoy viendo por aquí en el chat que aparecen preguntas de qué pasa en China. En China ha habido un efecto curiosísimo. Y el efecto curiosísimo que se ha dado es que en cuanto se ha podido vender, las ventas de coches se han disparado. ¿Pero por qué se han disparado? Se han disparado por el miedo a compartir coches. Ahora todo el mundo quiere el transporte público, huye de él y aquel que puede se compra un coche. Pero los chinos son muy chinos y en vez de comprarse en Polos, pues se compran Mercedes, Audis y demás, ¿no? Entonces sí que ha habido un rebrote y si eso va a ser replicable en Europa o no, creo que la sociedad es distinta en ese sentido, que la sociedad en Europa ya tiene ese nivel de coche, ya lo tiene y eso no va a ser replicable. Pero bueno, hay que verlo. También, Roberto, bueno, gracias por tus reflexiones y explicaciones sobre de dónde viene el sector, cómo estamos un poco el futuro tan incierto y tan volátil que espera, ¿no? Digamos. Antes apuntabas una idea que me parece que es muy interesante, que es la posibilidad de aplicar un ERTE a las inversiones. De ese modo comentabas que, bueno, a fin de años la foto financiera sería mucho mejor. ¿Hasta qué punto ves posible que ese ERTE a las inversiones se produzca aquí en Navarra o en España? Hombre, no hay que irse muy lejos. Dentro de nuestra península ibérica, nuestros compañeros portugueses han aplicado una ley, con lo cual por 5 meses pueden suspender la aplicación de todos los préstamos dedicados a la inversión. 5 meses. En cualquier empresa que tenga unas inversiones medianas que pueda quitárselos de su cuenta de P&G a fin de año, es un impulso muy grande. Y dices, bueno, si no te los están quitando, te los están retrasando, ¿no? Y dices, sí, completamente de acuerdo. Pero todos los que trabajamos en una empresa sabemos que cuando llegue mitades del año que viene o principios del año que viene y tengas que ir a un banco a pedir un préstamo o a poder financiar un posible futuro, lo primero que te piden siempre es, bueno, dame las cuentas del año pasado. Ya tienes que empezar a explicar, ¿no? Pero acuérdate que el año 2020 fue el COVID. Entonces, sí, a mí me da igual lo que fuese el año pasado. Pero aquí en tu P&G aparece que en vez de tener el resultado que tenías, aparecen unas no ganancias o incluso unas pérdidas. Si esto se puede eliminar, desde luego la foto financiera y la foto de riesgo futuro no tiene nada que ver. Porque no es solo ayudar con liquidez a las empresas, que es importante y es necesario. Es también, hay que ver de cara a futuro cómo las empresas son medidas. Cuando tú vas al mercado del dinero, lo que te miran son los indicadores si tienes pérdidas, si tienes o no tienes pérdidas, si tienes o no tienes negocio al futuro. Entonces, claro, este año 2020
pues para cualquier empresa de automoción en España que su cliente principal esté localizado en España, a ver cómo argumenta, a ver cómo defiende, a no ser que tengas unos márgenes brutales en tu negocio, va a ser muy difícil que cierre un año en negro, ¿no? Entonces, claro, eso yo creo que es importante. Tiene que haber voluntad política, tiene que haber un poquito de miras al futuro y como he dicho, hay que olvidarse muchas veces de los tacticismos y hay que ir al pragmatismo. A mí me gustaría que ojalá fuese, y sería una medida, yo creo que muy bien recibida por parte de todas las empresas. ¿Habéis tenido ocasión o oportunidad de plantearle esta cuestión a la administración? Lo hemos comentado en alguna reunión que hemos mantenido durante estas semanas pasadas, en las que ha habido pues, ciertos comentarios con el gobierno de Navarra y demás, se ha trasladado la idea. Tampoco yo no sé si esta posible ERTE financiero, no sé cómo llamarlo, tendría cabida siendo de aplicación local o debería ser más una aplicación a nivel gobierno de la nación, ¿no? Más que una aplicación local. Porque al final estás hablando de que se afecta no solo lo que es fiscalmente este año, también aplica pues, todo el tema de contabilidad y cosas demás que hay que analizarlos a nivel global. Hasta ahora, Roberto, el sector, en mi opinión, corrígeme si me confundo, está apostando bastante por lo que es la digitalización, es decir, aumentar, digamos, la eficacia, ¿no?, en procesos productivos. Ahora mismo, en lo que se refiere a fabricantes, ¿en qué punto quedaría todo esto? ¿Queda un segundo plano o, en tu opinión, se puede acelerar? Digitalización, bueno, hay una palabra que yo creo que hemos oído todos, y es el famoso teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo es parte de esa digitalización y en estas últimas semanas yo creo que todos lo hemos, no sé si disfrutado o sufrido, porque es un poco acostumbrarse a una manera completamente distinta de trabajar, ¿no? En tu casa, al principio está muy bien, pero luego tienes que establecer ciertas rutinas, si no es un poco, se te escapa de las manos, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que las empresas, el tema de la digitalización, por esa parte, yo creo que lo ha acelerado y también yo creo que ha ayudado a mostrar que no es tan malo como a veces podría parecer, ¿no? La cultura española en ese sentido industrial es una cultura muy presentista, más que una cultura de realmente tener unos objetivos cumplimentados. Entonces, por ese lado, yo creo que va bien. Pero las industrias manufactureras, al final, la fabricación a día de hoy requiere de una parte presencial que, bueno, tú puedes ir automatizando procesos y podrás ir automatizando temas de departamentos soporte, podrás ayudar a la recopilación de datos, análisis de datos y demás. Pero lo que es a día de hoy y en un futuro cercano, lo que es la fabricación como tal, va a seguir requiriendo la aplicación de mano de obra y ahí yo creo que la cosa va a ir un poco más lenta. Y luego lo que he dicho, ¿no? Va a ser muy importante saber cuál es el músculo financiero que se queda en las empresas después de esta crisis, porque ya se han replanteado muchas inversiones. Pero bueno, aquellas que no sean capaces de poner una justificación de un ROI alto y rápido, pues va a ser complicado que ahora mismo se justifiquen esas inversiones, porque hay que proteger la línea de liquidez y la línea de supervivencia. Navarra, por ejemplo, hasta antes de la pandemia, aspiraba a ser una zona de testeo del coche autónomo. De hecho, se barajaba una zona que era la autovía de Lizarán, pues, con condiciones holográficas y combinaba zonas sombrías, también zonas con sol, diferentes climas durante el año. ¿Cómo se queda Navarra en cuanto a este tipo de proyectos? ¿Crees que pueden seguir adelante o van a seguir parados hasta que recuperamos un poco la nueva normalidad? Hombre, yo creo que, a ver, aquí no es el tema plantearse, no, nos olvidamos de todo lo que había. Yo creo que eso no es lo que deberíamos hacer. Lo que deberíamos hacer es un poco restablecer las prioridades. Y si ha habido iniciativas que ya estaban en marcha y que han ido funcionando y que ayudan a poner nuestra región dentro de que esté dentro del radar, de este radar de las cosas que pueden venir, yo creo que eso no hay que olvidarlo y eso hay que mantenerlo.
Habrá que ver pues un poco qué otras prioridades están encima de la mesa y hacer un balance, ¿no? Porque igual hay recursos. Los recursos que se disponían hace 3 meses a los que se disponen hoy, como digo, no van a ser los mismos. Igual hay que hacer una redistribución. Pero yo creo que no es necesario tirar en saco roto nada de esto, sino que habrá que mantenerlo y estar atentos a esa posible demanda que tenemos ahí, ¿no? Antes comentaba Roberto que bueno, el mercado de automoción no es un mercado de estocaje. Muchas empresas poco a poco ya están volviendo a producir, pero no solamente hace falta producir, sino sobre todo vender. Para activar la demanda, ¿pensáis que puede ser positivo o beneficioso plantear pues, un plan PIBE como hubo en el pasado? A ver, aquí en ese sentido lo de reactivar la demanda no es algo que sea únicamente a nivel local. Yo siempre, o a nivel de región o a nivel de España, yo creo que es algo que tiene que tomarse a nivel de Comunidad Económica Europea. Yo siempre que sale este tema acabo poniendo el mismo ejemplo. En Navarra, ahora unos cuantos años, estamos en una situación de que muchas empresas estaban planteándose tener que aplicar un ERTE porque hay una caída de demanda. Estamos hablando del año 2004 o 2005, si no me equivoco, y hace unos cuantos años, ¿no? Y yo creo que estábamos casi todas las empresas en Navarra. A mitades, me acuerdo que era febrero, estábamos a punto de todas de presentar un ERTE por las noticias que venía de que bajaba el volumen, que se perdía volumen. Y de repente alguien en Alemania dijo, ay puñetas, que si se nos cae la industria de automoción, aquí algo grave va a pasar. Vamos a hacer ayudas al chatarreo. Y de repente, ese año fue el año de mayor producción en Navarra de automoción. Entonces, quiere decir que lo que tenemos que ser en ese sentido es, yo creo que hay que dar estímulos a reactivar la rueda del mercado. Porque la situación de esta crisis yo creo que es, si somos realmente pragmáticos y analizamos desde un punto de vista de lo que son los hechos puros y duros, no ha venido producida por una crisis económica, no ha venido producido por una falta de confianza en el mercado anterior, no ha venido producido porque haya habido algún tipo de cataclismo, que se hayan perdido infraestructuras o que haya habido, yo que sé, una guerra. ¿No? Esto ha sido un parón de la economía de 100 a 0 en 24 horas y ha puesto una gran incertidumbre en el mercado, con lo cual, si fuésemos capaces de coger pues la famosa teoría esta de cuerdas, ¿no? De coger el espacio-tiempo y unes el día de hoy con el 16 de marzo, realmente no es que haya cambiado nada sustancialmente. Si somos capaces de activar al mercado de una manera ágil y de una manera real, y cuando hablo de activar el mercado no estoy pensando únicamente en coches, porque al final el coche es un bien de lujo que a día de hoy se considera necesario, pero que la gente sea capaz de poder tener dinero suficiente para poder hacer sus compras, para poder ir a comer por ahí, para poder permitirse unas vacaciones. Si esto conseguimos que siga funcionando y que funcione, la recuperación de todos estos sectores va a ser mucho más rápida y vamos a poder salir mucho mejor. Con lo cual tiene que haber incentivos al consumo. Y los incentivos al consumo yo no creo que pasen por empezar a repartir dinero por las puertas de las casas. Yo creo que eso no. Esa experiencia se dio en Shanghái, que cogió el gobierno de Shanghái y dijo, oye, aquí estamos parados, ahí tenéis un cheque de, igual me equivoco, pero creo que fueron 3 o 4 mil dólares por unidad, pum, lo repartieron y la gente dijo, ay, qué bien, 3.000 euros para ahorrar. No se los gastó. Entonces, eso no es el propósito, ¿no? El propósito es que realmente la rueda de la economía se mueva, que es la mejor de ir adelante de este tipo de crisis, ¿no? Entonces, yo creo que eso es necesario y, por supuesto, tiene que ser de una manera coordinada. Si en Europa el sector de automoción se cae, el problema que tenemos en Europa es muy grande. Muy grande. ¿No?
La siguiente pregunta que nos comentan, que creo que es muy interesante, tiene que ver con este último comentario que hacías. En tu opinión, Roberto, ¿qué efectos puede tener la crisis actual en la cadena de valor del sector respecto a la situación de OEM y proveedores? Bueno, pues aquel que viniese tocado posiblemente lo vaya a pasar muy mal y va a necesitar de la ayuda del OEM para poder salir adelante. Como digo, si no hay algún tipo de ERTE financiero, no sé, no es que me guste mucho la idea, pero es un poco el decir, bueno, ¿qué es lo que se puede aplicar? Yo creo que va a haber muchos proveedores de tamaño mediano pequeño que pueden estar incluso en riesgo de un futuro, porque es lo que digo, estamos hablando de situaciones de que como optimistas, a partir de septiembre, a mitad y mediados de septiembre, y si la demanda se recupera, los OEMs van a estar a niveles similares, que no iguales, de antes de la crisis, ¿no? Entonces, eso significa muchos meses con la cartera vacía. Y eso es peligroso, porque si lo que ya nos faltaría ahora mismo es que cualquier punto de la cadena de valor se rompe o desaparece, eso va a afectar al resto. Y no vamos a estar muy rápidamente muy rápidamente puestos a reemplazar ese tipo de cosas, ¿no? Eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Félix Martín, Roberto, comenta que el día 5 de mayo hubo en Alemania una reunión entre el gobierno y sector, donde estuvieron presentes tanto fabricantes como proveedores. No sé si estás un poco al tanto de esta reunión y tienes una opinión acerca de ella. Bueno, es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? El ejemplo que he puesto antes. Alemania depende de la exportación. Alemania está muy marcado todo el tema del sector industrial y el sector automoción. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Eso de que es algo que lo tienen que cuidar y han tenido experiencia de que han sido capaces de reactivar esto. Entonces, a mí me gustaría que ese tipo de reuniones y ese tipo de estímulos se pudiesen replicar aquí en España. Otra pregunta que nos lanzan, que tiene que ver con ACAN, tiene que ver con qué aportáis, con qué soluciones, con qué propuestas estáis haciendo ahora mismo desde ACAN a los asociados para poder contribuir tanto en el medio como en el largo plazo. O sea, que sois útiles para vuestros asociados. Bueno, a ver, durante esta crisis hemos hecho acciones de muy corto plazo, como intentar ayudar de proveer de EPIs necesarias para el rearranque de la producción a nuestros asociados y en ese sentido os puedo decir que más de una noche alguno ha dormido menos de lo que debería, pendiente de poder traer esas famosas EPIs desde China. Algún quebradero de cabeza ha habido, pero bueno, finalmente se han traído y se han puesto al servicio de todos los asociados para poder iniciar la actividad, que era algo que veíamos a principios de abril. Y dice, sí, parece que queremos abrir a finales de abril, pero ¿dónde nos compramos las mascarillas, los guantes, los geles que son necesarias para poder volver a hacer la actividad? Y aquí a día de hoy no existe, no había mercado. Bueno, pues a través del clúster utilizamos nuestras redes de contactos y trajimos de China una cantidad importante de EPIs que han ayudado a aquellos socios que han querido a arrancar la actividad con cierta normalidad. Eso es un tema de muy corto plazo, pero importante, ¿no? Poder arrancar la actividad. ¿En qué estamos ahora mismo? Pues hemos tenido también reuniones de coordinación con el Departamento de Trabajo del Gobierno de Navarra para todo el tema de los ERTES, intentando hacer un seguimiento a ver qué pasaba, la normativa, cómo estaban. También hemos pasado a hablar, estamos haciendo un seguimiento junto con el OEM de aquellos proveedores locales, hacer un test de estrés o de viabilidad. Quiere decir que aquellos que prevean que puedan tener problemas y demás, pues que estar avisados en tiempo para poder actuar de manera
preventiva y no decir ya levantar la mano cuando estás ahogado del todo y a ver, que entonces siempre es mucho más difícil. Y luego, bueno, dentro de nuestro plan estratégico que ya veníamos desarrollando en los meses anteriores, incide mucho en esto que he dicho de volver a nuestras raíces, de poder realmente consolidar las empresas navarras como centros de excelencia, siendo los más competitivos, siendo benchmark dentro de nuestros grupos y estar en primera línea para recibir esas inversiones. Entonces, bueno, es un poco una labor envolvente para poder situar y mantener al sector automoción en Navarra en el puesto que se merece. Bueno, y ahora también vamos a empezar a colaborar con el Gobierno de Navarra a medio plazo. Estamos viendo un poco de todas estas actividades que has comentado antes del tema del vehículo eléctrico que está dentro de NAVEAC. La iniciativa del Gobierno, estamos viendo de qué manera también se puede colaborar para darle un mayor impulso, ¿no?, a todas estas actividades con el Gobierno de Navarra. Veo que, Roberto, que habéis hecho una labor muy intensa y, digamos, importante. También, bueno, otra pregunta. Comentan que comparten tu visión, que el problema es un problema pues, de caída de la demanda. Te preguntan por cómo prevés o cómo crees que puede ser la recuperación de los OEM, teniendo en cuenta lo que decías antes de que en España no somos un centro de decisión, sino que somos un centro de ejecución. ¿Cómo puede ser nuestra recuperación en el medio y corto plazo? Bueno, aquí ya tenemos que empezar a definir qué significa corto y medio plazo, ¿no? Porque antes corto y medio plazo corto era el próximo año, medio los 3 y largo plazo a partir de 3. Ahora yo creo que el tema de 3 ya va, el medio plazo es como mucho el año que viene. Yo confío que a partir de septiembre se vea una recuperación sostenida, de tal manera que para principios del año 21 estamos realmente a niveles anteriores. Pero evidentemente va a depender mucho de si somos capaces de evitar que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis realmente financiera. Porque si se convierte en una crisis financiera, si ahora todas las empresas tenemos que volver a pasar por todos aquellos ajustes del 2012, la cosa puede ser más dramática. Entonces yo creo que la gran habilidad y lo que deberíamos de pedir a todas nuestras instituciones, asociaciones y aquel que tenga capacidad de influencia es intentar evitar que esta crisis sanitaria se convierta en una crisis financiera. Eso sería lo peor que pudiésemos hacer. Por eso es un poco la idea que he intentado repetir, que ahora no es el momento del tacticismo, ahora es el momento del pragmatismo. Y realmente hay que ser pragmáticos en pelear por el futuro de todos. Dentro de ese pragmatismo, Roberto, en el mercado, antes de la pandemia, hubo fusiones entre Fiat y Chrysler. Comentan o preguntan si crees posible que pueda haber más fusiones en el mercado de automoción, sobre todo en Alemania, donde esto es realmente vital. Entre marcas alemanas no lo veo. No lo veo. Que alguna marca alemana se acabe fusionando con alguna marca que está al otro lado del océano, eso es algo que ha estado encima de la mesa, ha estado en los mentideros. Entonces, yo creo que sí, que puede haber. Pasa que también estamos inmersos en un tema geopolítico muy importante, ¿no? Las relaciones Estados Unidos, China, Europa, ese triángulo amoroso. Yo creo que hay ciertas decisiones industriales a ese nivel que ahora mismo están paralizadas por la parte política más que por la parte industrial. Hubo ciertos rumores de que, por ejemplo, iba a haber una adquisición por parte de una importante firma europea, alemana, de Tesla, por ejemplo, pero eso se rompió. Pero bueno, hay otras. Cuando estaba hablando del otro lado del charco no me estaba refiriendo a Tesla. O sea que digamos que el sector estáis en un momento realmente interesante, ¿no? Donde va a haber movimientos en el corto y medio plazo, teniendo en cuenta también qué es el corto y qué es el medio plazo, ¿no? Digamos. Yo creo que sí, al final va a haber una concentración.
lo que estaba comentando ahí Fiat Chrysler, Peugeot, fijaros Peugeot con GM, ¿no? Por cierto, Peugeot está haciendo en Vigo, la semana que viene, si no me equivoco, arrancan a 3 turnos, cuando antes de la crisis estaban sufriendo pérdidas de volumen. Y sin embargo, pues, vemos que ahora de repente arrancan a 3 turnos antes que nadie. Bueno, la primera ha sido Mercedes Vitoria. Mercedes Vitoria ha sido la primera planta que ha arrancado a 3 turnos. Pero bueno, quiero decirte que hay tantas decisiones que pueden cambiar e influenciar que es muy difícil sacar una bola de cristal y saber qué es lo que va a pasar en las próximas semanas incluso, ¿no? Sí, como decías, que al final un bichito de 0,13 micras en apenas un par de meses ha puesto el mercado patas arriba. Eso es. Patas arriba. Roberto, por nuestra parte, estamos en tiempo, son ya las 7 menos 20. Te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, compartiendo tus reflexiones y análisis del sector. Seguiremos en contacto, seguiremos muy de cerca pues, lo que está pasando en el sector, un sector que es muy importante por razones obvias para Navarra. Al resto de personas que habéis estado en este webinar, también os agradecemos que hayáis dedicado un rato a estar con nosotros. El jueves que viene, que estará aquí con nosotros, Michel Elizalde, es el consejero de ACR, y con él vamos a pensar, debatir y reflexionar sobre cómo va a ser el futuro. Desde parte de negocios en Navarra, ya sabéis, para todo aquello que podamos seros útiles, podéis contactarnos tanto por redes como en la revista. Así que a todos, gracias y buenas tardes. A mí no me gustaría acabar sin dejar el puntito de todo aquel que crea que pueda aportar algo en el sector automoción, que contacte con ACAN, que será bien recibido, y al final siempre el enriquecer puntos de vista siempre es bienvenido. Tenemos sitio para todos. Eso me gusta porque además entronca con lo que decías, de que ser pragmáticos en esto y colaborar para salir juntos de esta, que como dices, ojalá septiembre empecemos a remontar y a partir de enero del 21, pues empecemos a tener niveles similares o parecidos a los de antes de este bichito de 0,13 micras que ha vuelto todo patas arriba. Y si puede ser antes, mejor. Muy bien. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego.